Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo foro de Diario de León, en este caso organizado en colaboración con el Consejo Económico y Social de Castilla y León, al que le agradezco el apoyo para la organización de estos debates, de estas jornadas con las que Diario de León queremos poner encima de la mesa todos los debates que creemos necesarios para el desarrollo de una economía como la de la provincia de León, con muchas necesidades, con muchas fortalezas, pero también con algunos defectos. Sobre las fortalezas es, yo creo que sobre lo que tiene que girar el foro de hoy, la conversación, la mesa redonda que vamos a tener hoy, pero como es natural también saldrán otro tipo de cuestiones. Lo fundamental, la economía circular, una estrategia que ya es de presente y sobre la que quiero que los 4 participantes en esta mesa, a los que presentaré posteriormente, hagan sus valoraciones, sobre todo en el entorno del diálogo social, algo que en Castilla y León ha sido tremendamente importante y también en la provincia de León como una fuente de solución de problemas y no de conflicto. Para iniciar este foro, le voy a pedir a Enrique Cabero, al presidente del Consejo Económico y Social, que se acerque al atril para la primera ponencia. Enrique, por favor. Muchas gracias, Joaquín. Quiero agradecer a Joaquín Torné, como director del Diario de León, la organización de este interesante debate, de esta interesante mesa redonda y, naturalmente, a los participantes por estar aquí. Muchas gracias a los tres representantes de organizaciones que son fundamentales para el Consejo Económico y Social. Gracias. Después, en la mesa redonda, podremos hablar conjuntamente de este importantísimo asunto que ha seleccionado, como comentaba Joaquín, que es la economía circular y vinculada a la reflexión de la economía circular, el diálogo social. Se habla mucho en la actualidad de economía circular en la Unión Europea, en España, en Castilla y León, a nivel internacional también, puesto que es uno de los grandes objetivos para hacer, por un lado, que la economía sea más sostenible y, por otro lado, también para propiciar la transformación, incluso la creación de un sector específico y los cambios en la forma de actuar en varios sectores empresariales y en la vida cotidiana de las personas, de las familias. La economía circular nos hace reflexionar sobre una realidad, desde el punto de vista teórico y práctico también, que nos lleva a poner de acuerdo, a sincronizar la economía y la ecología. Muchas veces se plantean como si fueran ámbitos del saber contradictorios, y no lo son. Ya en nuestra comunidad autónoma, en el siglo XVI, se reflexionó sobre ello y sigue teniendo validez esa reflexión. Incluso si se fijan, las dos palabras, economía y ecología, tienen un mismo origen etimológico en el griego. Vienen de la palabra oikos, que significa casa, y las dos llevan distintas terminaciones, pero se refieren al mismo objeto. La economía sería el conjunto de saberes, la técnica, la ciencia para la administración, la organización de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestro ámbito empresarial, de la sociedad. Y la ecología es la ciencia que se dedica a estudiar precisamente ese entorno, a conseguir que se mantenga, que sea sostenible, que nos siga permitiendo trabajar y progresar y conseguir el bienestar de todos. Por tanto, ecología, economía han de coordinarse en la situación actual, porque hablar de sostenibilidad no solo es sostenibilidad medioambiental, sino de sostenibilidad de un sistema económico que ya antes de la declaración de la pandemia de COVID-19 requería transformaciones, y lo veníamos diciendo y anunciando porque se estaba agotando. Los modelos necesitan transformaciones, renovación y, sobre todo, necesitan sostenibilidad económica, social, medioambiental, en busca del objetivo central de cualquier política, que es la atención y el mejor ejercicio de los derechos y libertades, del bienestar y de la calidad de vida. La economía circular, que tampoco es un concepto totalmente nuevo, que se ha utilizado, lo que pasa es que ahora se ha estudiado y se ha precisado con más detalle a nivel nacional e internacional, pretende llamar la atención sobre el carácter limitado de los bienes, el carácter limitado de las materias primas, de las fuentes de energía y la ocasión de utilizar mejor nuestros recursos.
En primer lugar, se utiliza este concepto, este adjetivo de circular, porque lo que pretende es que no se destruya de manera inmediata a través de un consumismo mal fundado y mal utilizado los bienes, las materias que se utilizan en el proceso económico productivo. La economía lineal es la que lleva a una producción que no tiene en cuenta después cuál va a ser el fin último de los bienes que se generan y teniendo presente un parámetro que no existe en la realidad, y es que todo es ilimitado. Nuestro planeta es limitado, tenemos un gran planeta que debemos cuidar, pero es limitado. Las materias, las fuentes de energía también lo son y por tanto debemos administrarlas convenientemente. La economía circular viene a recuperar de manera ya sistemática y realmente extendida conceptos que ya se han utilizado en la historia, incluso muy recientemente. Las personas mayores de nuestra comunidad autónoma saben bien, aunque no utilizaban ese término, que es aprovechar al máximo los recursos. Si vamos a las zonas rurales, veremos que nunca sobraba nada. Todo se utilizaba, se reutilizaba. Yo recuerdo de pequeño también esa voluntad por utilizar los envases nuevamente o por no malgastar las fuentes habituales de energía o el agua o las posibilidades que nos ofrece la naturaleza, que son limitadas por sí mismas y que, por tanto, como decía, debemos cuidar. Bueno, ahora con el concepto más amplio de economía circular, con las directivas europeas, con el marco normativo que existe en España y con la propia Agenda 2030, se ha marcado la necesidad, ya no la posibilidad, sino la necesidad de basar la economía en varios principios fundamentales. El primero, que es muy importante para la Unión Europea, para España y para Castilla y León, es el mayor cuidado y la mejor utilización de las materias primas y las fuentes de energía. Somos, sin duda, un continente, un país, una comunidad autónoma deficitaria en materias primas. Importamos muchas, necesitamos de otros países para que vengan para su utilización en el proceso económico productivo. Por eso padecemos ahora las crisis internacionales que se han generado en relación con la logística, el transporte, con la terrible invasión rusa de Ucrania. Nos ha afectado de manera muy directa en nuestra estructura del mercado, en los precios, en la inflación, en las posibilidades de seguir con una actividad renovada, transformada y útil desde el punto de vista económico productivo y de prestación de servicios. Por tanto, todas esas materias primas que importamos podemos utilizarlas, pero no necesariamente solo una vez, a través de una mala concepción del proceso económico productivo, sino utilizarlas, reutilizarlas, volver a sacar un provecho de ese resultado que inicialmente supuso una inversión importante, lo cual no solo genera un nuevo sector económico productivo y empresarial muy interesante, sino que también nos facilita una rebaja de gastos en la adquisición de las materias primas. Lo mismo sucede desde la perspectiva energética con otros procesos técnicos y tecnológicos. El cuidado, por consiguiente, de los residuos se convierte en uno de los ejes del sistema económico, productivo y social. Los residuos no pueden ser sin más clasificados como un concepto unívoco, sino que han de ser estudiados, clasificados, tratados, reutilizados convenientemente, porque es posible hacerlo, porque debemos aprender de la naturaleza, que lleva haciendo lo que ahora llamaríamos, si se me permite esta comparación, la economía circular desde que surgió. Para la naturaleza nada es inútil, todo lo reutiliza, lo vuelve a convertir. Aquello que sirvió para la vida, aunque ya no la tenga, y lo estamos viendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, esas hojas de los árboles se convierten en nueva vida para la primavera. La naturaleza lo sabe hacer, nosotros tenemos que aprender en profundidad de esa reutilización de lo que comúnmente se conoce como residuos, que surgen del ámbito económico, del ámbito empresarial y también del ámbito familiar. Pero no solo esa R de residuos es importante por la gestión de los mismos, sino porque hay que reducirlos. La reducción de los residuos incide directamente en el diseño de los procesos productivos. Por eso la Unión Europea, también las políticas en España y en Castilla y León, están poniendo el acento en el propio diseño del sistema productivo, en el propio diseño de los productos. Surge ahí ya la economía circular.
antes de que se produzca nada, a la hora de diseñar cómo va a ser el producto, a la hora de diseñar cómo se va a producir y a la hora de diseñar cómo se va a reciclar, reutilizar o tratar el residuo que se genera en su producción o que se genera cuando el producto deja de ser útil ya o ya no funciona. Otra de las R's de esta economía circular, junto con los residuos y la reducción de los residuos, es la reutilización. No todo lo que se produce ha de ser consumido de manera inmediata y destruido. Es verdad que ha habido cierta tendencia por un consumismo malentendido, por entender que ese consumismo descontrolado era la fuente del crecimiento económico, cuando luego se ha demostrado que no, porque no es sostenible y por tanto es un crecimiento solo en el corto plazo. Es fundamental también tener en cuenta la reutilización. Hay distintas vidas para los productos. Hay la oportunidad también de lo que ha dado en llamar algunos textos de la Unión Europea el derecho a la reparación. También los productos, los instrumentos, las máquinas deben poder ser reparadas y eso afecta al propio diseño del producto, como decía antes, porque ha de contemplar la posibilidad de sustitución de piezas, porque ha de tener previsto que lo que se convirtió en una práctica unánime durante decenios, lo que se llamó la obsolescencia programada, no da los resultados que se pretendía inicialmente, porque sí da resultados en el corto plazo, a la hora de influir en la compra y en la acumulación de capital, pero en el medio y largo plazo no funciona porque también es un modelo insostenible. Por tanto, el derecho a la reparación de los productos. Y otra de las R's es el reciclado, el reciclaje de los distintos materiales que se utilizan. Los materiales pueden utilizarse en diversas ocasiones, ya no solo el producto, sino el material. Y antes hacía referencia a la escasez de materias primas que en muchos ámbitos de la producción tenemos en España, en Castilla y León, en la Unión Europea en general. Y, por tanto, la reutilización de materias primas, aparte de ser razonablemente objetiva, porque, como antes decía, no hay nada ilimitado, las materias tienen su límite, la producción, la extracción tienen límites, permite también hacer una economía más competitiva. La Comisión Europea en 2019, cuando estaba proyectando la mayor parte de un programa normativo amplio que ya empieza a tener resultados, sobre todo en materia de residuos de la construcción, de envases, de procesos económico-productivos, la Unión Europea, a través de la Comisión, destacaba que si se seguía con este programa, sin grandes novedades, pero sí impulsando esta idea de la economía circular, en 2030 podría incrementarse, a pesar de este periodo convulso y complicado de la economía, en más de medio punto el Producto Interior Bruto Europeo. Podría generarse un incremento sin más, automático, directo, con una política de correcta utilización de los recursos, basada en la economía circular, basada en la sostenibilidad en la producción de más de medio punto en el Producto Interior Bruto y una generación directa de más de 700.000 puestos de trabajo nuevos dedicados a este sector específico de la reutilización, el reciclado, el rediseño de productos y materias y, por otro lado, la posibilidad de seguir avanzando. El objetivo que se marcaba la Unión Europea se centraba, asumido por España y por Castilla y León, naturalmente, en 2050 también, para completar todo un nuevo modelo económico productivo que no tiene por qué responder a grandes diferencias organizativas, pero que sin duda repercute de manera muy directa porque afecta transversalmente a muchos sectores, desde la industria a la construcción, pasando también por todo el sector tecnológico y de generación de nuevos instrumentos, herramientas, maquinaria y equipos. En fin, estamos hablando de una de las grandes transformaciones, uno de los grandes retos que tiene la economía a nivel mundial y también en Castilla y León. Tenemos que adaptar nuestro modelo aprovechando las posibilidades y las oportunidades que se nos abren. No es un problema, no quiero que nadie lo vea así. Hablar de economía circular y de sostenibilidad
es una oportunidad, una nueva oportunidad de negocio. En Castilla y León hay empresas que lo están demostrando ya, que se dedican a este nuevo ámbito y a esta nueva forma de producir. Y sin duda creo que es un asunto donde la iniciativa público-privada debe guiar este proceso de transformación. Y concluyo con una referencia al diálogo social. He hablado de la iniciativa público-privada en la última parte de la intervención porque hay que coordinar políticas con la iniciativa empresarial, pero también es muy importante en esta gran transformación, en este gran reto contemporáneo de la economía circular, utilizar el diálogo social. El diálogo social es uno de los grandes instrumentos que nacen del Estado social y democrático de derecho, que ha sido muy importante en España. Los procesos de concertación social permitieron consolidar la democracia. Nunca agradeceremos suficientemente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas el gran esfuerzo que hicieron para recuperar la democracia y consolidarla en España, y que en Castilla y León además se vio de manera especialmente inteligente y acabó integrándose plenamente en nuestro Estatuto de Autonomía como uno de los principios rectores de las políticas públicas, previendo la creación, junto con el Consejo Económico y Social, que nació del diálogo social, de un órgano hermano, así me gusta denominarlo, que es el Consejo del Diálogo Social, que también se desarrolló por ley tras su previsión estatutaria. Creo que ha sido un gran ejemplo el que ha dado Castilla y León en esta materia, con muchos acuerdos que hay que agradecer tanto a los interlocutores sociales y económicos como a la Junta de Castilla y León, esa voluntad de diálogo, de acuerdo y de preparación al servicio de toda la sociedad, no solo ya del ámbito de las relaciones laborales, sino de toda la sociedad castellana y leonesa en su conjunto. Los resultados ahí están y, por tanto, no es necesario recordarlos. En materias que son claves, porque son de cambio de estructura y de perspectiva, es fundamental ese gran consenso, ese amplio proceso de diálogo, de negociación, que nunca es fácil, pero al final los acuerdos son muy útiles y son muy productivos. Por eso me parece que esta es, sin duda, una de las materias centrales que deben servir para remarcar la relevancia del diálogo social en Castilla y León, y como presidente del Consejo Económico y Social, una vez más recomiendo, porque así lo hacemos en todos nuestros informes y documentos, que se siga potenciando el diálogo social, que se cuente con la opinión, el trabajo conjunto en los diagnósticos, en las propuestas, porque eso legitima los resultados del magnífico trabajo que realizan COE Castilla y León y sus organizaciones provinciales, y las organizaciones sindicales más representativas, Comisiones Obreras y UGT de Castilla y León, en su dimensión autonómica y en los territorios, precisamente con un trabajo intenso con la Junta de Castilla y León para lograr al servicio de la ciudadanía que los grandes retos que tenemos por delante en favor de la recuperación económica y del bienestar de todos, como es la economía circular, se conviertan en uno de los motores, de los elementos claves de acuerdo dentro del diálogo social. Muchas gracias. Os cedo nuevamente la palabra, aunque me incorporaré a la mesa redonda. Muchas gracias, presidente. Precisamente vamos a contar aquí, aprovechando que la última parte de la intervención hablaba del diálogo social. En esta mesa están representados precisamente tres de los más importantes representantes en el diálogo social aquí en la provincia de León. La Federación Leonesa de Empresarios, a través de su presidente, Javier Cepedano, UGT, a través de su secretario general, Enrique Reguero, y Comisiones Obreras, a través de Juanlo Andrés Flórez, que es el secretario de Asesoramiento Jurídico Sindical y de Empleo de Comisiones Obreras. A los tres les voy a pedir una primera intervención, como una postura, porque es cierto que el título de la mesa de debate se habla de la economía circular como una estrategia de presente. Yo creo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la economía circular como algo que es algo que tiene que venir, que es el futuro, y que sin embargo yo creo que ya está aquí hace un tiempo y que lo tenemos que tener como algo de presente. Entonces les voy a pedir a cada uno de los tres una primera intervención para situarnos y luego iniciamos un poco ya el debate. Javier, por ejemplo. Muchas gracias, Joaquín, por compartir con el Diario de León esta jornada y, por supuesto, a Enrique, que siempre está dispuesto a poder colaborar en todas estas iniciativas que son tan importantes, y a los compañeros. Yo creo que desde la Federación de Empresarios, desde el mundo empresarial, somos conscientes de lo que significa
basando en aquellas políticas o medidas que venimos estableciendo en las empresas y en cualquier tipo de actividad, vinculadas en estos momentos a temas de medio ambiente o a temas puramente económicos. Yo creo que es algo que siempre compartimos y siempre estamos, no solo por las obligaciones de carácter legal que se pueden implicar, sino también por la necesidad siempre de mejorar y poder utilizar mejor nuestros recursos. Reducir, reciclar son aspectos claves y básicos de lo que tenemos que hacer. Creo que la marca reducir, el poder eliminar aquellos elementos que perjudican al medio ambiente desde el punto de vista empresarial en un ámbito industrial es algo y una medida que desde el mundo de la empresa se está utilizando. Reciclar y reutilizar, pues claro que también se está llevando a cabo políticas de reciclaje en cuanto a que aquellos residuos que no son convenientes para el sistema ecológico se depositen en lugares determinados o se puedan reutilizar de una forma determinada. Resumo muy poquito. Desde el punto de vista empresarial, yo creo que tenemos conciencia de la existencia de esa economía circular, estamos en ella y muy comprometidos con todo. Gracias, Javier Cepedano. Enrique Reguero, secretario general de UGT. Pues muchas gracias, Joaquín, por la invitación y por este debate, por un tema tan importante como es la economía circular, la sostenibilidad y la economía social. Que agradecer también la ponencia, que ha sido un placer escucharte, Enrique, porque lo has aclarado y has dado en la diana de ciertas cuestiones, ¿no? Es cierto que los conceptos de sostenibilidad, descarbonización, que se habla también, y de economía circular entra dentro de las agendas ya no solamente a nivel internacional, sino a nivel del Gobierno de España y también de la Junta del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Es cierto que están en esas agendas, se están aprobando una serie de normas para que en los próximos años trabajemos en esa idea de reciclaje y en esa idea de no consumir tanta materia prima porque los recursos son finitos, ¿no? Como bien se apunta. Es cierto, pero bueno, yo por centrarme un poco en lo que es en la provincia de León, sí hay cuestiones que me han llamado poderosamente la atención, como es, por ejemplo, la descarbonización, cerrando un sector estratégico en la provincia por una economía limpia, una economía verde, pero no se está buscando una alternativa real, ¿no? La alternativa real que pasa por aquello de la transición justa que se dice, ¿no? Con toda esa cantidad de millones que viene, pues no se está traduciendo en un aprovechamiento de esos recursos y en una creación de un empleo digno en las comarcas más afectadas, ¿no? Entonces, yo sí que veo que León, no me gustaría ser muy pesimista, pero somos el escaparate, o pretenden que seamos el escaparate de los recursos que tenemos para expropiarlos y no sacar ninguna rentabilidad, ¿no? Últimamente estamos viendo también la necesidad de que parece ser que hay de volver a inundar valles con el recurso del agua, que es otro recurso limitado y cada vez más limitado, y en cambio pues una alternativa real a que hay aprovechamiento que sacamos en León pues es escaso. Por lo tanto, bueno, sí, es verdad que se aprueban esas normas, esperemos que con el paso de los años eso vaya cambiando. Sabemos, porque en el Estatuto de Autonomía, haciendo referencia, como bien decía Enrique Cabero, al diálogo social como una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de esta comunidad, y nosotros a nivel provincial bajar también con los ayuntamientos y diputaciones, intentar llegar a acuerdos que siempre son buenos, pues es necesario. Aquí teníamos una herramienta y hemos trabajado mucho para hablar del diálogo social y habíamos ideado y conseguido en un primer momento sentar al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad y la Diputación Provincial con los agentes económicos y los agentes sociales, de esa mesa de desarrollo económico y social de la provincia de León a través de una agencia, y eso no ha funcionado y no sabemos todavía por qué ese interés de no funcionar. Y eso yo creo que también entra dentro del diálogo social. Se nos hace muy referencia al Estatuto de Autonomía en su artículo 43, que dice que la comunidad promoverá la cohesión territorial con especial atención
atención a las zonas periféricas, a las más despobladas y desfavorecidas, ¿no? Estamos viendo que hay mucho trabajo por hacer para que nuestra provincia, aparte de, como se dice, de reciclar, reutilizar y no gastar tanto, las pocas materias primas que hay, los recursos que tenemos, que puedan ser utilizados. Porque mucho me temo, y lo estamos viendo en los últimos tiempos, que en ciertas zonas están siendo verdaderos, o se van a convertir en vertederos de materias ya no utilizables, de residuos, pero esos residuos les va a faltar una transformación para ser reutilizados, y esa transformación mucho me temo que no se va a hacer aquí en nuestra provincia, que se tendrán que hacer en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, esa pérdida de empleo y esa capacidad de no tener empleo con esas empresas, factorías de transformación, no las vamos a tener en León por las últimas noticias que estamos viendo. Por lo tanto, yo creo que es un tema importante y, sobre todo, esa economía circular tiene que empezar a desplazar esa economía lineal que hasta ahora tenemos, esa vorágine empresarial de lo que decía Enrique Cabero, hay que comprarse pantalones, ya no se pueden remendar, de pequeños nos ponían coderas y estas cosas, ¿no? Todo lo hemos visto, ¿no? Entonces es todo hay que comprarlo nuevo. Las baterías de los móviles pueden ser mucho más, alargar la vida de los móviles, pues no, bueno, todo eso tiene que cambiarse, esa economía circular. Y ahí sí que los gobiernos igual tienen que hacer unas políticas más intervencionistas, igual tienen que hacer unas políticas, porque hay que poner un límite. No es por una cuestión ideológica, es una cuestión, y muy bien, como lo apuntaba el presidente del Consejo Económico y Social, los recursos son finitos, ¿no? Sí. Hay que acostumbrarse a los cambios, ¿no? Antes nos ponían coderas, ahora nos venden las chaquetas con las coderas puestas, y antes revendábamos los pantalones y ahora nos venden los pantalones ya rotos directamente, ¿no? En fin, la transformación, los cambios, y tenemos que habituarnos a los cambios. Juanlo. Buenos días. Primero, de todo, agradecer la invitación por parte del Diario de León a este foro, que creemos que siempre puede ser constructivo y puede llevarnos a hacer un análisis que esclarezca un poquito la situación en la que nos encontramos. La exposición del presidente del Consejo Económico y Social ha sido brillante, nos ha explicado un poquito lo que significa la economía circular, la necesidad de la reutilización de los medios de producción, o sea, de la materia prima para la cadena productiva, porque los recursos son finitos, ¿no? El informe al que hacía referencia de la Unión Europea, referente a que se podía aumentar el PIB un 0,5% y la creación de 700.000 puestos de trabajo, a mí de ese informe me llamó muchísimo la atención donde se destacaba que en el momento actual estamos consumiendo una vez y media los recursos que tiene el planeta, ¿no? Y que si el planeta en su conjunto consumiera al mismo nivel que consumimos los estados de la Unión Europea, haría falta los recursos de 3 planetas para mantener esta producción. Por lo tanto, la economía circular, sin ninguna duda, la reutilización de las materias primas, sin ninguna duda, es fundamental, ¿no? Pero llevando este asunto ya al terreno concreto, en las pequeñas empresas es difícil, ¿no? Este reciclaje de las materias y tal se puede hacer mucho más fácil en grandes empresas que en pequeñas empresas. Por lo tanto, la Administración debería tener también un papel importante, ¿no? En poner medios para que aquello donde las pequeñas empresas no pueden llegar, porque sus medios son mucho más limitados, pues se puede hacer de una forma común, ¿no? Para un grupo de empresas. Ejemplo de lugares de reciclaje de pequeñas empresas que están en los polígonos industriales, ¿no? Haber una zona común para poder hacer reciclaje y sostenibilidad de estos productos, ¿no? Desde el punto de vista de comisiones obreras,
Además, el diálogo social también es fundamental en esto, ¿no? Porque los delegados y delegadas que las organizaciones sindicales tenemos en las pequeñas empresas tienen que servir de motor para encauzar también la política de esas pequeñas empresas mediante la negociación colectiva, para ver que efectivamente la economía, como decía Quique antes, no puede seguir el camino lineal que estaba siguiendo hasta ahora, ¿no? Estamos obligados a encaminarnos hacia una economía circular sí o sí, ¿no? No es posible este sistema que es perverso del consumismo para el crecimiento económico, es absolutamente insostenible, ¿no? Por lo tanto, tendremos que ir hacia ello, ¿no? Desde mi punto de vista, también tengo un temor respecto a que los lugares periféricos, como la provincia de León, poco poblados, se conviertan en lugares donde esa despoblación sirva para que la producción de esta energía limpia sirva como lugar donde llenar nuestros valles de agua, nuestras montañas de molinos, nuestros territorios abiertos de lugares de producción de energía eléctrica. Y es algo con lo que no estaríamos de acuerdo, ¿no? No podemos estar de acuerdo en que se despueble un territorio para utilizar ese territorio para la producción de energía limpia, ¿no? Pues sería algo perverso también, ¿no? Y como primer contacto con el tema que estamos tratando, yo creo que eso. Sí, yo voy a poner sobre la mesa, se ha hablado del aprovechamiento de recursos y también se ha hablado de la economía en los núcleos rurales y por lo tanto también de la despoblación. Y esos tres términos los quería poner sobre la mesa para que hablarais sobre ellos y que y iniciar aquí el debate, para que os interrumpáis cuando creáis conveniente, intervengáis cuando creáis que debéis hacerlo. Pero para empezar, Enrique Cabero, esos tres términos, es decir, evidentemente la economía circular influye en todas partes, ¿no? La ciudad, el polígono industrial, pero lo que a nosotros nos debe importar mucho es en el núcleo rural, que León tiene mucho núcleo rural y tiene un problema como es la despoblación. Esta nueva economía puede producir un cambio en la tendencia de despoblación y fomentar que la empresa se radique también en los núcleos rurales. Yo creo que en ocasiones cuando se plantean todas estas transformaciones, estos retos, que son de presente, coincido contigo, Joaquín, no es un tema de futuro, sí que pensamos en el futuro, pero se dan en el presente ya, y hay empresas y programas públicos dedicados a estas materias. Se ve como un nuevo problema, ¿no? Otra vez, tener que cambiar, tener que transformar, puede dar cierta pereza, la inercia a veces nos dificulta esto, pero yo por eso sugiero que se vea este reto como una gran oportunidad para la economía, como una gran oportunidad que puede tener León y Castilla y León en su conjunto, porque aquí tenemos actividades empresariales nuevas que pueden ser rentables, especialmente productivas, porque claro, la economía circular exige una actividad empresarial ya no solo modificada en lo que es la actividad más tradicional que tenemos en la industria o en el sector primario, incluso en nuestra provincia, en nuestra comunidad, sino que requiere empresas especializadas. Requiere también investigación, desarrollo e innovación. Javier Cepeda sabe bien, además, por su condición de presidente del Consejo Social de la Universidad de León, como efectivamente desde los ámbitos de la investigación más avanzada cada vez se cuida más este extremo, porque dependemos mucho de los avances científicos para saber qué materiales podemos utilizar, para saber cómo ha de ser el diseño y esos procesos productivos. Por tanto, para zonas que pueden tener menos población y que aspiran a crecer y a mejorar en el reto demográfico, para zonas que necesitan nueva actividad económica, me parece que la economía circular es una buena noticia, porque puede propiciar estos nuevos espacios, la sede de nuevas actividades empresariales. El reciclaje no se hace solo. El rediseño de productos o el rediseño tecnológico
de los bienes que se van a fabricar o cómo se fabrican. Tampoco surge solo. La posibilidad de utilizar las materias que antes extraíamos, pero que ahora extraemos de las que ya fueron extraídas hace tiempo y han sido transformadas para volverlas a transformar, tampoco se hace solo, ni ha de hacerlo la Administración. Esa no es, desde mi punto de vista, su función. La función de la Administración ha de ser colaborar para generar ese nuevo sector empresarial, que sea un sector rentable, sostenible, ya que estamos hablando de sostenibilidad, y de ahí la importancia que tiene el diálogo social, porque al final esa iniciativa pública debe estar al servicio de la iniciativa privada. Hablaba de la iniciativa público-privada, y esa posibilidad de generar empresas especializadas con personas de la zona, con personas que pueden además proceder de nuestros ámbitos formativos, de la formación profesional y de nuestras universidades, con la potenciación de la I+D+I en nuestra comunidad autónoma sobre este asunto, una investigación, un desarrollo, una innovación absolutamente pensado para el progreso colectivo y de transferencia del conocimiento al sector empresarial, creo que nos ofrece una gran oportunidad. Tenemos que pensarlo así y afrontarlo así. Tenemos una gran ocasión, una comunidad como Castilla y León, para poder ser líderes en la puesta en marcha en su plenitud del sistema de economía circular, porque no es una opción, y antes se ha comentado también, es una exigencia de la realidad. Tenemos que ser realistas. La economía circular es una necesidad, no es una posibilidad o un lujo, es una necesidad. Y en nuestra comunidad hay empresas que están haciendo ya muy buen trabajo en esta materia y que están creando empleo, y que están creando empleo incluso en provincias que tienen mayores problemas de población. Creo que eso ya lo tenemos, porque es un asunto de presente, ya lo tenemos. ¿Por qué no crecemos? Aquí tenemos un sector en el que podemos crecer, yo estoy convencido. Bueno, Javier conoce mucho mejor que yo el mundo de la empresa, naturalmente, pero estoy convencido de que aquí podemos crecer, y la Administración debe centrarse en ello, y el diálogo social por eso es tan importante, y como se ha demostrado en otras ocasiones, para relanzar todo un sector nuevo o renovado en este campo. Yo añadiría a lo que dice el presidente del Consejo Económico y Social. Yo creo que al final tenemos que ser todos partícipes de este proyecto. En esta economía circular tenemos que ser todos partícipes, y el diálogo social nos lo da ese camino. No solo las administraciones en la parte que le corresponda, sino todos los que formamos parte. Que todo esto después esté vinculado a si esa economía circular tiene que ir volcada hacia las zonas despobladas. Bueno, yo no me volcaría tanto en esto. Yo creo que es más importante que en las zonas despobladas se pueblen definitivamente, se creen empresas de todo tipo, no solo aquellas vinculadas a la economía circular. Es importantísima la labor que tanto los agentes sociales o económicos como las propias administraciones hacemos en este conjunto de medidas a tomar para poder establecer mecanismos que nos lleven a establecer proyectos importantes. Proyectos como comentarios de empresas. Nosotros en FELE tenemos un sector en concreto con varias empresas dedicadas únicas exclusivamente a todo lo que es reciclaje, reutilización, y empresas más con un futuro y una proyección importante, y con grandes políticas de I+D. Estamos utilizando muchos proyectos de inversión, de investigación para poder sacar adelante. Tampoco quiero de que la Administración intervenga más de la cuenta en establecer esas medidas económicas y tenga que intervenir. Sabéis que desde el punto de vista empresarial la intervención no es el papel que deseamos, ¿no? Creemos que tiene que tener un papel relevante, pero en el conjunto del diálogo social, pero no en la propia Administración, que sea la que ordene. Sí, pero Pablo ha dicho una cosa muy importante. Hay empresas que tienen mucha posibilidad porque son grandes empresas, pero por suerte o por desgracia el tejido empresarial de la provincia de León y de la comunidad autónoma está formado en un 97% por pymes, micropymes casi, ¿no? Y ahí sí que forma parte, o sea, sería muy importante el papel de la Administración para ayudar a esas pequeñas empresas, que es un poco lo que decía Juanlo, para también meterse en este tipo de economía, ¿no? Por remarcar lo que
mucho más fácil, ¿no? La gestión de los residuos, ¿no? La gestión de los residuos que una gran empresa la puede gestionar por sí misma, pero que a una pequeña empresa le va a costar más. Y si la Administración promueve que haya unos servicios comunes que para un grupo de pequeñas empresas hagan la gestión de esos residuos que se generan en la producción, pues les facilitas a esas pequeñas empresas. No estamos hablando de que sea un intervencionismo de la Administración, sino una facilidad para el propio funcionamiento de las empresas y para la gestión circular, ¿no? Para que se recicle el tema. Los problemas que estamos teniendo, cómo se han disparado los precios en la energía, cómo se ha disparado la alimentación, cómo se está disparando. Hoy hemos conocido el IPC de España y León, seguimos siendo la provincia de España con el IPC más alto, ¿no? Pues llama la atención, ¿no? Y las medidas del gobierno, que son buenas, las medidas que se están adoptando, que no es que las vaya a criticar, pero son buenas a corto plazo, son buenas de subvencionar esas subidas y encarecimiento de los precios y demás, que lo subvencionan, te dan un dinero por el litro de gasolina, te dan un dinero, no sé qué, está muy bien, pero eso ¿hasta cuándo va a ser? Porque si los precios siguen en un futuro al alza, porque los recursos son los que son, pues el dinero se agota, ¿no? El dinero no va a estar ahí siempre para adoptar eso. Por lo tanto, sí que es necesario, desde mi punto de vista, y no como lo veis la Federación de Empresarios, que los gobiernos tienen que haber una intervención una intervención y una protección pues a todos esos sectores estratégicos para que puedan subsistir, porque si no, el pequeño no va a tener ningún recorrido. En nuestra provincia de León, el pequeño es lo que nos apunta, como bien trabajo aquí, las grandes multinacionales, las grandes esas serán las que siempre anchen y marquen los parámetros. De hecho, lo están haciendo. Por lo tanto, sí es necesario que las políticas, tanto de gobierno como las políticas que puedan tener el gobierno de esta comunidad, las ayudas que puedan aportarse desde la institución provincial, tienen que ir encaminadas a desarrollar esas empresas para generar ese empleo y esas necesidades, porque si no, estamos más que muertos. Y los vamos a ver en los próximos años. Los recursos son los que son. ¿Qué pasa? Momentáneo esto de que la energía esté ahora alta, dentro de 2 años ya va a bajar. Hombre, a ver si esto no está aquí en Estados Unidos, ¿no? Que dice la comisión. No sé. Pues, bueno, a ver, puede ser una alternativa si es verdad todo eso. Pero claro, los sueldos no suben. Las empresas están como están, pues se encarecen los precios, pues como estaba muy bien ayer en una entrevista que sacó el diario de León, en Turiel, pues esta cosa al borde del colapso. Yo creo, si me permites, Joaquín, que lo que están comentando tanto Enrique como Juanlo, como lo que decía Javi, es compatible. A mí me parece que la potenciación de la economía circular se ha convertido en una decisión estratégica en Europa, en España, en Castilla y León. Estamos hablando de un replanteamiento de la globalización tal y como la entendíamos como resultado de la COVID-19 y de las crisis actuales, necesita redefinirse, no desaparecer. Evidentemente estamos en un mundo global, en una economía global que requiere el mantenimiento de ese planteamiento, pero sí con revisiones. Y algo que se ha visto desde Europa es la necesidad de tener mayor soberanía productiva, si me permitís la expresión. Lo hemos visto en el ámbito agrario, donde nosotros desde el CES estamos pidiendo que se potencie la producción en el sector primario, también en el sector industrial. Es importante una reindustrialización o una industrialización nueva en Europa, en España, en Castilla y León. Y también necesitamos más soberanía de materias primas. Y es cierto que para eso necesitamos gestionar mejor todas las importaciones que hacemos de materias primas, porque estamos importando mucho de otros ámbitos
continentales, de materias primas y de componentes también, que luego se montan en este ámbito, en el ámbito europeo. Si queremos apoyar al sector primario, si queremos apoyar esa nueva industrialización europea de Castilla y León y de España en su conjunto, necesitamos gestionar mejor las materias primas. Y la fuente para gestionar mejor esas materias primas es la economía circular. No se puede despilfarrar las materias primas, no se puede confundir consumo, que es un dato positivo, el consumo y la inversión para el crecimiento económico, con consumismo insostenible, que es un dato que nos genera después problemas, enfermedades en el sistema y que repercute en la política de precios y productiva. Y me parece que la economía circular en el sistema de economía social de mercado que tenemos en España y en la Unión Europea debe tener un protagonismo importante el sector empresarial, ese nuevo sector empresarial o ese renovado sector empresarial que surge. Pero también es cierto, y lo decía Juanlo antes y Enrique, que tenemos un sector en Castilla y León con carácter general y en León también, donde las empresas deberían ganar más dimensión. Es un gran objetivo que nos hemos marcado todo, que no acabamos de conseguir para poder ser más competitivos, más productivos y que en esta materia es un reto adicional y que las muy pequeñas empresas o microempresas lo pueden ver como algo desbordante o un problema más. Pero eso no significa que la Administración deba asumir plenamente el papel. Yo creo que lo que debe hacer la Administración a través del diálogo social, a través de la iniciativa público-privada, es propiciar las condiciones para que la relación también con las microempresas se pueda realizar con empresas especializadas, con empresas que deben colaborar con el sistema de Castilla y León de ciencia, de universidades, en materia de I+D+I, porque, insisto, es una materia clave, lo decía Javier antes, hay que avanzar mucho y lo estamos viendo ahora con la investigación sobre esa nueva energía de fusión nuclear, ¿no? La investigación es clave para poder aprovechar mejor los recursos y, sin duda, creo, lo decía antes, que tenemos la posibilidad de generar nuevas empresas, de que crezcan y se consoliden empresas que ya lo están haciendo y lo están haciendo bien en Castilla y León, para propiciar también en contratación, en colaboración con otras empresas, con la dinamización pública, que para eso está la Administración, claro que debe dinamizar y debe respaldar ese tipo de iniciativas o impulsarlo, o incluso es verdad que no se pueden consolidar las ayudas públicas, pero para poner en marcha, incentivar o estimular algunas actividades sí se puede hacer, y sobre todo desde este gran instrumento que yo creo que siempre lo ha sido, pero que estamos redescubriendo y que tenemos que utilizar más, que es esa coordinación de lo público y lo privado a través de la iniciativa público-privada. Yo creo que lo merece, que estamos en un sector que va a ser clave en los próximos años y que nos va a facilitar el desarrollo de nuestra economía y de nuestro bienestar, porque una política insostenible, y a veces parece que hablar de insostenibilidad es sumarse a determinadas tesis poco realistas, no, es que la sostenibilidad es lo realista. Si nuestro entorno lo destruimos, no podemos vivir en él, es que hay que ser práctico, yo creo que es de sentido común. Por tanto, la sostenibilidad que está unida a lo medioambiental, que está unida a la rentabilidad, que está unida al buen gobierno de las empresas y de los sectores y de las instituciones a través de la participación y el diálogo social, creo que es lo que nos va a permitir poder avanzar en una situación en la que yo soy optimista. Yo sé que no es fácil en estos tiempos hablar y utilizar esa palabra, pero soy optimista. Yo creo que Castilla y León, por nuestras características, por las posibilidades que tenemos y lo que ya estamos haciendo, podemos impulsar nosotros desde aquí y que sea uno de los resultados positivos para nuestra comunidad, también claramente para la provincia de León, este nuevo ámbito, esta reestructuración, transformación sostenible de la economía. Sí, me llamó la atención en la intervención que utilizabas la raíz de ecología y economía como un elemento de argumento y hablabas de convivencia y de progreso, ¿no? Esas dos cuestiones, economía, ecología, convivencia y progreso. Yo creo que son cuatro palabras que son las que definen esto de la economía circular, pero que definen un poco también lo que estabais hablando, de las administraciones públicas no deben ser quienes generen empleo, pero sí son, y yo creo que la palabra es impulso, ¿no? Tienen que ser las administraciones las que impulsen la investigación, el desarrollo, lo que decía Juan, lo de poner a las empresas pequeñas elementos que no encarezcan su producción, ¿no? Su productividad, ¿no? Yo creo que en el tema de empresas pequeñas, todo el tema de reciclados,
que se está llevando en talleres, yo creo que se está llevando de una forma medianamente organizada, ¿no? Por supuesto que hay que colaborar mucho y hacer muchas cosas, pero las administraciones tienen que poner los medios, las infraestructuras necesarias y que después sea la iniciativa privada la que ponga en funcionamiento los proyectos. Y para eso esa iniciativa privada tiene que tener una colaboración importante en todo lo que conlleva métodos de investigación, de desarrollo de todos aquellos proyectos necesarios para poder reciclar, para poder reducir, para poder reutilizar todo lo que la economía circular nos está llevando. Y claro, por supuesto que está vinculado a todo lo que dice ecológicamente, como no. Por supuesto que hay una vinculación directa entre todo lo que es el aprovechamiento vinculado al tema ecológico. Y de ahí se pueden obtener infinidad de recursos. El agua, exactamente todo el tema forestal, yo creo que son proyectos de economía circular que pueden ser muy positivos para el desarrollo económico de la provincia de León. Hablaste de la primera intervención de transición justa y también creo que tú hablabas de la imposibilidad o de la necesidad que tenemos de proteger también el medio natural y no, bueno, pues no inundarlo, ni de agua, ni de molinos, ni de paneles solares, ¿no? Pero también la economía circular parte de esa nueva forma de generar energía necesaria, más ecológica, pero que también genera un problema, ¿no? Y también lo genera en una provincia eminentemente natural, con mucho patrimonio natural como es la de León, ¿no? Sí, efectivamente, yo había apuntado un poco a esas cuestiones porque la herramienta fundamental que tiene que haber encima de la mesa es el diálogo social para que sea justa esa transición. Pero el diálogo social ya no solamente en el ámbito de la comunidad autónoma, que es muy necesario, sino también en el ámbito provincial. Lo primero que hay que hacer es un estudio del medio ambiente. Es necesario esas energías limpias, nadie lo pone. Pero hay que estudiar el medio ambiente, dónde se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y da la sensación que las grandes empresas energéticas, da la sensación, y hemos estado en el Bierzo y hemos estado en la Robla viendo estas cuestiones, que lo único que les interesa es montar los molinos y montar las placas e inundar valles porque les viene muy bien, y en las tierras más fértiles porque son las que menos inversión van a tener los empresarios para montar los molinos o para montar las placas, y no se está haciendo un estudio real. Yo he leído por ahí en algunos países, no sé exactamente, se utilizan las medianas de las autopistas a poner las placas solares. Claro, ¿eso se encarece el coste? Sí, lo que es más fácil. En el momento que en una comarca, en una zona donde las tierras productivas se convierten en placas solares o en molinos, la despoblación aumenta porque ya los pocos ganaderos o los pocos agricultores van a dejar de estar en esa zona, ¿no? Por lo tanto va a haber un desplazamiento. Y a cambio decía que si es necesario, sí, pero ¿qué en realidad qué aprovechamiento sacamos en la provincia de León de todo eso? ¿Qué creación de empleo hay o qué alternativa real hay a eso? De momento no hay ninguna, porque lo que nos han ofrecido estas reuniones que hemos estado invitados por el Ministerio de Transición y todas estas cuestiones, pues hemos visto, ojalá, pues una cosa que han hecho ahí con unos helechos centenarios, y sí, puede ser bonito o no, depende a quién le guste o no, pero ¿y eso qué genera? O toda esta zona de la Robla que dice que van a hacer no sé qué, que van a hacer, pero en definitiva, pero lo que sí estamos viendo es que en otras zonas sí hay proyectos serios, sí hay proyectos que ya con plazos de ejecución y donde van a generar una creación de empleo. Por lo tanto, vuelvo al inicio. Diálogo social muy importante, un estudio, la voluntad y la actitud política de todos. Y compromiso. Y el compromiso para favorecer a los más desfavorecidos. Y me remito al artículo 43 del Estatuto de Autonomía. Además, por una cuestión de ideología, creo que, al contrario de lo que dice Javier, la Administración tiene muchas cosas que decir, ¿no? Tiene muchas cosas que hacer, ¿no?
Y la Administración la que tiene que favorecer que en estas provincias como la de León, donde existe un problema cada vez más creciente de despoblación, de abandono del sector primario. Estamos viendo el cierre de explotaciones ganaderas, se dejan sin cultivar los terrenos y tal. La Administración tiene que favorecer de alguna forma que esa economía sea mucho más fácil, más llevadera. ¿Cómo? Pues acercando a esas poblaciones, pues facilitando los servicios públicos a esas poblaciones. Pero estamos viendo todo lo contrario, ¿no? El cierre de entidades bancarias en los pueblos. O sea, todo lo que está pasando está yendo en contra de la posibilidad de creación de empleo y, por lo tanto, de utilización de la economía circular en el medio rural, ¿no? Y mi temor, como dije en un principio, es que ese movimiento poblacional sirva para que, una vez que tienes el territorio despoblado, pues lo utilices como lugar para la creación de energía renovable, energía limpia, inundando nuestros valles, poniendo en nuestras montañas los molinos o nuestros páramos llenándonos de placas solares, ¿no? Sin tener ninguna compensación a cambio, ¿no? Vamos a convertir una provincia que tiene un patrimonio natural impresionante, la vamos a convertir en el lugar de creación de energía para que la consuman y la utilicen en los lugares ricos, ¿no? Quique hablaba antes de los datos del IPC que se han publicado hoy oficialmente, y a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, ¿no? Parece que en los sitios más pobres es donde el IPC es superior, se encarece más. La provincia de León vuelve a ser la provincia con un IPC más alto, 8,9% de IPC, mientras que las provincias más ricas tienen el IPC más bajo. O sea, a mí me llama poderosamente la atención. El IPC más bajo de toda España, Madrid. El segundo más bajo de toda España, Barcelona. El tercero más bajo, Valencia. El cuarto más bajo, Baleares, ¿no? ¿Qué está pasando? Al final, en las pequeñas provincias, en las provincias más empobrecidas, más despobladas, vamos a sufrir estos cambios para que se beneficien las más ricas. Y esto tiene que ver también con cómo se va a utilizar los territorios para la creación de energías renovables, ¿no? Y sin que estos territorios tengan ninguna compensación. Para mí es un temor y por eso lo ponía para que se debatiera sobre ello, ¿no? Está siendo uno de los debates más intensos en el CES, ¿no? Entre las organizaciones, los expertos, toda esta necesidad de ordenar el territorio, que en definitiva es eso, ¿no? Y ahí sí que las administraciones, los poderes públicos son fundamentales, porque otra cosa no tendremos en Castilla y León, pero territorio tenemos y además muy diverso, muy interesante en distintas facetas, y lo que hay es, en primer lugar, que ordenarlo convenientemente para que podamos, por un lado, conseguir el objetivo que queremos de incrementar producción agraria, incrementar producción de energías renovables, incrementar producción industrial y hacerlo compatible todo ello. Pero también debemos ser conscientes de que donde se generan las potencialidades, los rasgos de competitividad diferenciales que tenemos en León, en Castilla y León en general, debe tener repercusión en el ámbito territorial inmediato. No tiene sentido que seamos líderes en producción de energías renovables y no repercuta de manera inmediata en el territorio donde se genera.
Estos dos extremos son objeto de un debate importante y se van generando acuerdos y recomendaciones en ese sentido. Debe haber una repercusión positiva y en el caso de León lo estáis poniendo de relieve, creo que muy bien, de la generación de energía renovable, en la generación incluso de reciclado de materias primas para su utilización y debemos, por supuesto, seguir un criterio racional en la generación de nuestras potencialidades que no compitan ellas mismas. Tenemos espacios suficientes para energías renovables, tenemos espacios suficientes con tierras fértiles que además merecen una mejora en sus infraestructuras para crecer en producción agraria y tenemos espacios para el fomento de la industria y del comercio. Lo que necesitamos es realmente un gran pacto también movido por el diálogo social y a nivel político, para ordenar de una vez el territorio, para ser conscientes de esas potencialidades, que las tenemos, insisto, las tenemos, y Castilla y León debe aprovechar este proceso de crisis, de transformaciones, para situarnos en una posición mejor. Y lo del IPC también es verdad que hay que estudiarlo. Yo no tendría ahora una explicación absolutamente científica o fundada para verlo. Me he dado cuenta de los extremos que indicaba Juanlo al ver los resultados, los datos esta mañana que se hacían públicos, y sí que debemos pensar qué efectos se producen también de manera colateral en la fijación de los precios según las provincias y según el índice de renta y de productividad, porque ahí hay factores que se nos están escapando seguro. Yo creo que merece un estudio y una reflexión profunda para poder atajar además este grave problema para nuestra economía, que sigue siendo la inflación, porque 2023 tiene que ser el año en que la controlemos. No podemos dejar más tiempo, ni mucho menos porque es un grave problema para la economía y para la recuperación económica. Una cosa muy breve. Yo, para que esto vaya por buen camino, entiendo que la participación de los agentes provinciales, tanto económicos y sociales, en estos ámbitos son fundamentales, porque si las provincias, concretamente la provincia de León, no va a estar en esos debates, evidentemente me da miedo, como decía Juan, me da mucho reparo, me da miedo pensar que las cosas se vayan a hacer bien, porque a día de hoy no se han hecho bien. Y lo tengo que decir así, claro, a día de hoy no se están haciendo bien. Teníamos una herramienta que habíamos creído, creado y creído en una herramienta fundamental, y evidentemente para evitar eso, igual una mano negra por detrás o varias manos negras que lo han cerrado esa puerta, ¿no? O han querido cerrarla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sin la participación de las provincias, y en este caso la provincia de León, en estos debates, la voluntad política yo la voy a poner entre comillas ahora mismo en esta. Sí, para una última ronda de intervenciones, habías dicho, Enrique, que estaba mal vista la palabra optimismo. Y os voy a pedir una reflexión sobre eso, pero también es verdad que lo que estabais comentando, a los gobiernos hay que pedirles coherencia, ¿no? Creo que tanto el gobierno de la comunidad autónoma como el gobierno de la nación hablan mucho de corregir los desequilibrios económicos en las comunidades autónomas, pero luego vemos cómo se toman decisiones en contra incluso de los propios criterios. Y voy a poner el ejemplo de la Agencia Espacial Española, en la que uno de los grandes criterios para decidir dónde se ubica era la despoblación y la propia descentralización de instituciones propias del Estado. Se basaba también en generar economía fuera de los grandes núcleos, y sin embargo la agencia acaba yendo a Sevilla, que no es precisamente la ciudad más despoblada de España o la provincia más despoblada de España. Esa coherencia yo creo que es algo que se debe pedir a los gobiernos, a todos los gobiernos, ¿no? Pero bueno, sí quería una última reflexión sobre el optimismo, ¿no? Porque veo que estamos siendo excesivamente pesimistas, ¿no? Y creo que la provincia de León tiene grandes potencialidades que, puestas sobre la mesa todas juntas, harían de la economía de la provincia una economía potente y brillante, ¿no? No sé quién quiere empezar y quién quiere terminar. Terminas tú, Enrique, que acabas de intervenir, y empezamos. ¿No? Yo creo que el optimismo tiene que ir aquí vinculado al compromiso. Yo creo que la sociedad leonesa o la sociedad de Castilla y León es optimista si vemos compromiso por parte de todos los que intervenimos, y digo todos, no estoy hablando ahora de las administraciones, digo de todos, ¿no? Si hay un compromiso de todos de querer desarrollar esta comunidad o esta provincia en las condiciones necesarias. Para mí optimismo
Y compromiso es fundamental y básico para ese desarrollo. Si eso se llega a cumplir, no hay ningún problema. Podemos hacer políticas, establecer mecanismos, economías circulares o intentar en aquellos lugares despoblados, intentar crear industrias, lo podemos hacer perfectamente. Pero tiene que haber compromiso. Si no hay compromiso y si quienes nos representan en estos momentos actúan no con las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León o de León, sino que actúan bajo otros parámetros, pues lo tenemos complicado. Pues lo has dicho tú muy bien. Yo creo que la coherencia ahora mismo tanto de España como del Gobierno de la Junta con la provincia de León, pues abunda por su ausencia. Y eso es así, ¿no? Y por eso apunto que León tiene que ser partícipe de todas estas políticas. Si no lo es, no van a mirar para nosotros. Se vas a apuntar con la agencia espacial, ¿no? Que algunos ya nos habían dicho hace meses que iba a estar en Sevilla, ¿no? Que parece ser que todo esto fue un poco de montaje, sabiendo dónde iba a estar, ¿no? Pero esa descentralización es necesaria en el Gobierno de España y en el Gobierno de la Junta. También puede descentralizar. Y para descentralizar, si no hay esa voluntad política, no se va a hacer. Y para que haya esa voluntad política, y me uno a lo que dice Javier, todos unidos, todos juntos, ese compromiso, pero el compromiso no solamente de quien dirige esta comunidad y quienes son partícipes de ella, sino también de todas las provincias y el peso específico que tiene la provincia de León tiene que hacerse notar, si no, esto no irá por buen camino. Juan. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier y que no. Yo lo que sí que quiero remarcar que ese compromiso por parte de Comisiones Obreras siempre ha existido. Hemos estado en aquellos foros de negociación y de debate en los que se nos ha requerido o los que nosotros hemos buscado que hubiera, ¿no? También me da pena que ese foro que se había creado para el desarrollo económico y social de la provincia de León, donde mediante la presión que ejercimos los agentes sociales, fuimos capaces de sentar en una mesa a las tres. La mesa por León, que me llama la atención que no la queráis citar por su nombre, ¿no? Sí, Mesa Económica por el Desarrollo de la Provincia de León, como la he citado literalmente, ¿no? Entonces, me da pena que después de haber hecho el esfuerzo de reunir a todas las administraciones implicadas en ese foro para intentar conseguir un avance económico para la provincia de León, algo que es absolutamente necesario, pues esté dejando en el olvido, se esté dejando pasar, se hayan olvidado de ello, quieran enterrarlo, cuestión con la que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Pero yo soy optimista, ¿no? Igual que Enrique, yo creo que hay que dar tiempo al tiempo. Las cosas, el tiempo pone a cada cosa en su sitio, la recoloca en ese puzzle que es esta sociedad, y soy optimista en que esto va a mejorar. Enrique. Sí, yo cuando hablaba antes de optimismo lo combino con el realismo. Yo creo que ser agentes de un realismo optimista, porque tenemos oportunidades. Lo que no podemos es dejar perder las oportunidades que tenemos. Las crisis, sé que esto está muy dicho, pero es verdad que generan nuevas oportunidades. Los procesos de transformación también. Y tanto León como Castilla y León en su conjunto creo que tienen una buena ocasión en este momento que no podemos dejar perder. Por eso es muy importante lo que decís del compromiso. A mí me parece que es clave ese compromiso realista. Es clave también discursos en positivo que sepan fuera de aquí, quienes nos oyen, quienes nos ven, que realmente tenemos mucho que decir, mucho que hacer y muchas posibilidades, que no crean que esta es una zona, un territorio sin oportunidades, que es un territorio que se ha resignado, ni mucho menos. Estamos en una provincia y en una comunidad autónoma que tienen muchas posibilidades, que lo sepan quienes quieran invertir, vivir, trabajar en nuestro territorio, que sepan que nosotros somos conscientes de nuestras posibilidades y eso se tiene que acompañar con un compromiso general de las instituciones públicas, de las organizaciones sindicales, empresariales, sociales en general y de la ciudadanía,
para conseguir aprovechar las oportunidades que se nos abren en este momento, y una de ellas es la que hemos analizado gracias a tu iniciativa, Joaquín, la economía circular. Pues ya lo han oído todos ustedes, compromiso. Creo que es la palabra que resume un poco este foro. Yo le quiero agradecer a Enrique Reguero, secretario provincial de UGT, a Javier Cepedano, presidente de la Federación de Empresarios, a Juanlo Flórez, Juanlo Andrés Flórez, secretario de Asesoramiento Jurídico Sindical y de Empleo de Comisiones Obreras, y a Enrique Cabero, presidente del CES, al que también agradezco el apoyo para la organización de estas jornadas. A los cuatro, muchísimas gracias, y a los que nos han visto a través de diariodeleon.es, pues muchas gracias por estar ahí, y a los que nos vean o nos lean mañana en Diario de León, pues muchas gracias también.